Saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Manuel Martínez Carrillo, neurogeriatra adscrito a la Subdirección de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Vamos a conversar sobre un tema importante, el Día Mundial del Alzheimer. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Buenos días. Doctor, platíquenos sobre la enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer? Pues bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Digamos que sus síntomas más comunes incluyen la pérdida de la memoria, sobre todo la pérdida de la memoria a corto plazo, y posteriormente pues es una enfermedad que va progresando hacia la afección de múltiples dominios cognitivos, les llamamos, o sea, la pérdida de otras funciones como es la orientación, la pérdida de otras que también pueden incluir el lenguaje, pueden Claro. incluir también trastornos de la conducta, y pues bueno, es una enfermedad degenerativa y muy prevalente. ¿Las causas cuáles serían, doctor? ¿Por qué las personas se enferman de Alzheimer? En general es multifactorial, hay una muy baja prevalencia de pacientes que tienen una causa única, que pudiera ser la causa genética. Esto es menos del 5% de las personas que padecen Alzheimer. En el resto de la población, la causa pues es multifactorial, como decía, en relación a factores de riesgo de baja escolaridad, de múltiples enfermedades. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, y todo esto, digamos que poco a poco en el tiempo va generando un daño neurodegenerativo, y así es como se va presentando pues usualmente en la enfermedad del adulto, en el adulto mayor, arriba de los 65 años. ¿Se va agravando conforme avanza uno en edad, doctor? A los 65 años, digamos que puede comenzar a presentarse, ¿se agrava conforme uno va avanzando en edad? Sí, tiende a agravarse siendo esto la norma. Va a haber pacientes que a lo mejor puedan ser algo que se llama un término resilientes, Sí. y eso quiere decir que, digamos, soporten más la carga de la enfermedad que ocurra en su cerebro mediante actividades, digamos, de esparcimiento, actividades de estimulación cognitiva y demás, pero en general la enfermedad avanza conforme va progresando el tiempo. ¿Hay cura para esta enfermedad, doctor? Lamentablemente no. Fíjate, Guadalupe, que es una de las áreas de investigación más ardua que tiene la neurología. Se han Sí. investigado múltiples fármacos para intentar revertir la enfermedad. Lo único que con lo que contamos actualmente son medicamentos que ayudan a estabilizar la enfermedad, en algunos Claro. casos logrando una leve mejoría, pero en otras en realidad el padecimiento es irreversible y va progresando. ¿Qué cuidados hay que tener con un paciente que padece Alzheimer? Bueno, son múltiples en relación, por ejemplo, como comentaba, desde el cuidado de las enfermedades que el paciente ya padece, llámese diabetes, hipertensión, el evitar el consumo de tóxicos, Ujú. por ejemplo, el alcohol o el tabaquismo, el mejorar los hábitos de sueño, el tener una buena, digamos, interacción social, el que el paciente se mantenga estimulado. Algo que muchas veces pasa desapercibido es, por ejemplo, la pérdida auditiva o la pérdida visual, Sí. que es pues muy común en el adulto mayor, y eso es algo que también abona para que el paciente no tenga una progresión tan rápida de la enfermedad, pero en general es un cuidado multidisciplinario. Hay crisis entre los pacientes que padecen Alzheimer, sobre todo lo comento por quienes están como familiares al cuidado de ellos. Sí, no sé si te refieres exactamente a las crisis que padecen los Así pacientes es, exacto. eventualmente, ¿no? Que tienen Sí. periodos donde a lo mejor hay agitación, donde a lo mejor hay más dificultad para controlar la conducta, Sí. y sí, suelen suceder. De hecho, algo que también estos pacientes tienen, digamos, de riesgo es que pueden padecer algo que se llama delirium. Y el delirium, pues, es también un padecimiento que suele ser agudo, digamos así como tú lo mencionas, como en crisis, y Sí. eso muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con una causa subyacente, que puede tener que ver con una infección urinaria, con alteraciones electrolíticas o algunas otras enfermedades descontroladas, y eso provoca una crisis. ¿Lo podemos considerar, doctor, ya una epidemia? Y en México, ¿cómo andamos en cuestión de la presencia del Alzheimer entre los grupos de hombres y mujeres?
Sí, en realidad una epidemia, pues creo que no podría cumplir el término, puesto que no hay un agente etiológico infeccioso que se pueda propagar, pero lo que sí es que es una enfermedad de alta prevalencia. Sí. Digamos que en el 2016 es una enfermedad que se describía hasta en el 7.4% de la población adulta mayor y pues esto afectando millones de personas en Latinoamérica, en todo el mundo. En relación a hombres y mujeres, la verdad es que las mujeres empiezan a despegar después de los 65 años, siendo más prevalente la enfermedad en ellas. Y pues algo que también es relevante es que, por ejemplo, en la región rural, la prevalencia puede ser hasta el doble de los pacientes que padecen la enfermedad. Entonces, esto pues es un problema de salud pública. Claro, ¿se puede prevenir, doctor, el Alzheimer? Se pueden prevenir muchos de los factores que conllevan a Alzheimer. En relación a esto, hay publicaciones, por ejemplo, la última del 2020, que describía con exactitud la carga de estos factores prevenibles y son alrededor del 35 al 50%, dependiendo de la población que se analice, pero esto tiene que ver con, por ejemplo, manejo desde la edad temprana, Sí. de la escolaridad, tener una buena escolaridad, posteriormente hacer este, un tratamiento preventivo de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, incluso la depresión, el Claro. aislamiento social, el tabaquismo, el alcoholismo, todo esto conlleva a que el padecimiento no se desarrolle en muchos pacientes. Pues tenemos información oportuna con usted, doctor. Gracias por haberla proporcionado al público de Canal 11. Ahí queda en nuestras redes sociales para estar atentos y pendientes en este que es el Día Mundial del Alzheimer. El doctor Manuel Martínez Carrillo, neurogeriatra, adscrito al área de psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Guadalupe. Un abrazo. Gracias a usted. Ahí tienen la información en este día. Hay que hacer conciencia y sobre todo cuidar a los pacientes que padecen de Alzheimer.